A esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7 de la mañana, 11 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Qué Buena, 92.1 FM. Estamos también en redes sociales para Colombia y el mundo. Y estamos en alianza con Risaralda TV. Ya sabe que hay un número de teléfono para que ustedes nos llamen en el momento que quieran participar también con preguntas para nuestros invitados. Es el 342-1050 y está el WhatsApp para audios y mensajes 312-864-3141. Nuestra invitada a esta hora es Sor Teresita Vergels Solano, directora del Colegio María Auxiliadora del municipio de Dos Quebradas. Sor Teresita, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Germán es nuestra invitada a esta hora. Hermana, qué bueno tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, doctor, gracias por la invitación. Vamos a hablar de Semana Santa, ¿te parece? Bueno, como quiera. Las actividades, usted es la directora del Colegio María Auxiliadora, uno de los colegios importantes, sino el más importante que tiene Dos Quebradas, con una comunidad estudiantil de ¿cuántos alumnos y alumnas? Alumnas. Mil niñas Desde desde es un colegio femenino todavía, sí. Todavía. Desde 5 años, las que están en transición, hasta 16, alguna 17. Hasta el bachillerato. Hasta 11, grado 11. ¿Me repite la cifra? ¿Cuántas alumnas? 1000 niñas, 1000 niñas. Oiga, Álvaro, 1000. 1000 niñas, sí. 1000, ahí hay un poco de familias. Ave María. Cantidades, sí. ¿Cuántos años ya el María Auxiliadora? María Auxiliadora tiene en este momento, vamos para los 60 años en el 2025, o sea que tiene 58 años, acabo de cumplir. En el corazón del barrio Buenos Aires. En el corazón del colegio. barrio, sí. Ya con sus vías pavimentadas, con el cerramiento. Me acuerdo que trabajamos bastante aquella época en ese tema, ¿no? Sí, porque era campo lo abierto. fortalecimos. Sí, claro, era campo abierto. Sí. El colegio hoy, digamos, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cuáles podríamos decir para entregar este mensaje a la Secretaría de Educación de Dos Quebradas de sus principales necesidades? A ver, tenemos que comenzar diciendo esto, que el colegio, la infraestructura, la planta física, es propiedad de la comunidad. Y entonces, por ejemplo, el año pasado y antepasado se hizo una gran inversión, se le cambió techo, se pintó todo el colegio está muy bonito. Muy bonito. Pero como es de la comunidad religiosa, la Secretaría de Educación, la alcaldía no puede invertir allí, porque pues es un ente privado, ¿no? Entonces esto es una gran desventaja porque, por ejemplo, nosotros no tenemos una cancha cubierta. Una cancha cubierta cuesta mucho y la alcaldía ha hecho canchas cubiertas en todas las demás instituciones educativas, en la nuestra no lo puede hacer y es lógico porque pues no es una planta física de su propiedad. Entonces, digamos, esta es una gran falencia y nosotros soñamos, ¿no?, con que la alcaldía nos haga la propuesta de comprar la planta física porque así se podría invertir y tener el colegio a la altura de los ¿Cómo demás se están colegios. preparando para la Semana Santa? A ver, ¿cómo nos hemos preparado? Desde la semana pasada hemos estado preparando a las niñas de bachillerato en sus retiros espirituales. Cada día ha ido un curso al retiro espiritual y de esta manera queremos prepararnos para la Semana Santa. Mañana, por ejemplo, tendremos el retiro para todo el personal administrativo, servicios generales y docentes. Entonces, y después de Semana Santa continuaremos con los retiros de las niñas de primaria. Esta es una de las, digamos, de las actividades que realizamos para prepararnos a la Semana Santa. Esa es una actividad que ustedes hacen internamente dentro del colegio como institución educativa. Sí. Pero digamos, ¿cómo es la articulación con la comunidad y con las demás iglesias? A ver, hasta antes de la pandemia, nosotros teníamos en la comunidad educativa la capilla del colegio, estaba a disposición de los vecinos de Buenos Aires, Guadalupe y Los Naranjos para todas las celebraciones eucarísticas. Los padres salesianos nos acompañaban y podíamos ofrecerle pues desde la Eucaristía del domingo
Domingo de Ramos, luego la celebración del Jueves Santo, luego la celebración del Viernes Santo y la solemne vigilia pascual. Ahora por diferentes factores estamos invitando a las personas a participar en cada una de las parroquias y nosotros tendremos solo la celebración del Domingo de Ramos y la del Domingo de Resurrección. Lo demás iremos también como todo mundo a la parroquia. Sor Teresita, usted menciona que los padres salesianos, María Auxiliadora, Colegio María Auxiliadora, es comunidad salesiana. Sí, claro, tanto los salesianos como nosotras fuimos fundados por Don Bosco. Entonces, por San Juan Bosco. Por San Juan Bosco, entonces nosotros somos hermanas de ellos, sí. Hijas de María Auxiliadora. Sí, hijas de María Auxiliadora. ¿Y los salesianos? Sociedad... Salesianos de Don Bosco. Salesianos de Don Bosco, sí. Ajá. ¿Qué actividades hacen conjuntamente ustedes? Hablando del tema de la relación que existe y en lo común San Juan Bosco. A ver, como Don Bosco es nuestro padre fundador, pues primero partimos que somos hermanos, ¿no? Y segundo, ellos son, por ejemplo, nuestros capellanes. Ellos nos acompañan en la Eucaristía diaria, sea para las hermanas, y los días que hay Eucaristía para las niñas, van, nos hacen el favor de celebrar, y también cuando se necesita, prestan la asistencia espiritual a través de las confesiones y la dirección espiritual. Bajo el precepto de la libertad de religión que existe en nuestra Constitución colombiana, dentro de esas 1000 niñas que están allí en el Colegio María Auxiliadora, y que supongo hay un tanto que pertenecen a otra religión, sí, que no es la católica. Sí. Ustedes ahora en Semana Santa, ¿qué manejo le dan a esa población que no es exactamente católica ni que, digamos, participan de los actos litúrgicos normales dentro de una Semana Santa? Bueno, primero partamos de la base, como usted ya lo mencionaba, la libertad religiosa. Segundo, Semana Santa es tiempo de vacaciones. Todo el mundo está en su casa, entonces cada una de las niñas con su familia, pues viven la fe y participan en las celebraciones. Nosotros lo único que hacemos es dar como una breve indicación de lo que pasa en esa Semana Santa, y ya las familias con sus hijas participarán. Después hay varias niñas, no son muchas, pero varias niñas que pertenecen a otras confesiones religiosas, pero cuando la gente llega al colegio, yo les digo, ¿no? Este es un colegio oficial, por lo tanto, digamos, no es confesional, pero el hecho de que lo dirija una comunidad religiosa, pues ya le da como un cierto tinte, ¿no? Pero respetamos al máximo, y a veces alguna familia por escrito manifiesta que no desea que su hija participe en la celebración eucarística o en las celebraciones de mayo, pues que es una fecha muy importante para nosotras, pero se le respeta, pero la mayoría de la gente no le ve problema, porque pues en las eucaristías o en lo que se dice nunca se va, primero no se ataca a nadie, y lo que se dan es valores y normas también éticas a la luz del Evangelio. Sor Teresita, abordemos un tema que me parece bien importante, y es el tema de inculcarle valores a todas estas niñas. Estamos viviendo una crisis enorme de valores en esta sociedad. Hay una descomposición social impresionante a la que ustedes, estoy seguro, no escapan. Ajá. Digamos, esa formación no solamente académica, sino de valores que ustedes dan allí en el Colegio María Auxiliadora. ¿Cómo lo logran? ¿Y cómo es ese trabajo psicológico para tantas niñas que deben tener tanto número de problemas en sí mismas, en sus hogares y en su entorno? A ver, partamos de una cosa. La pandemia partió en dos la historia del mundo, ¿no? Sí. Pues hace 3 años, por esta época, todos estábamos encerrados, ¿no? Y eso, especialmente a quién afectó, a los jóvenes y a los niños, porque los jóvenes están acostumbrados, y los niños, a socializar con sus compañeros, a ir a jugar, a encontrarse en los centros comerciales, y fue un encierro. Tenemos que reconocer, y las estadísticas lo señalan, que también esta pandemia trajo muchos problemas a nivel mental, ¿no? A nivel espiritual y a nivel familiar.
¿qué pasó? Lastimosamente, en algunas familias hubo demasiada violencia intrafamiliar, demasiada agresión sexual hacia las niñas, casos de papás, tíos, hermanos viviendo allí encerrados. Entonces, el año pasado, por ejemplo, que fue ya el año, entre comillas, ya normal, que todo el mundo volvió al colegio y todo eso, en los colegios se vio una situación muy dramática, digamos así, y no solo en María Auxiliadora, en todos los colegios Sí. del país y del mundo, yo creo, porque haga de cuenta que como que los jóvenes estaban encerrados en una jaula y como que les abrieron esa jaula y se desbocaron, ¿no? Bueno, entonces, volver a empezar prácticamente, volver a recordar cuáles son los valores, volver a hacer unas propuestas creativas, pero aquí hay otro problema. El problema no es de los jóvenes. Hay que hacer un trabajo desde las familias. Claro, los porque, papás fundamentalmente. claro, porque las niñas y los muchachos y los niños están en los colegios máximo 7 horas. El resto de tiempo están en la casa. ¿Y qué nos encontramos? Que en la casa están solos. Y muchas veces los papás, por compensar el tiempo que están ausentes de la casa por el trabajo, porque papá y mamá tienen que trabajar, muchas veces por compensar eso, les dan todo. Entonces uno fácilmente encuentra que las niñas en su habitación tienen televisor, tienen computador, tienen el celular, entonces están hiper mega conectadas, como digo yo, y es muy complicado así también un buen nivel académico, porque los papás creen que la niña apagó la luz y se quedó dormida, ¿no? Ella sigue chateando, sigue conversando y al otro día cuando llega a clase pues está en otro mundo. Entonces es un trabajo conjunto, volviendo a esto de los valores, tenemos que volver con las familias, volver con los papás y sobre todo me parece a mí que es importantísimo recuperar un elemento. Yo siempre digo que nuestro escudo tiene 2 palabras fundamentales, libertad y orden. ¿Cómo combinar la libertad que no se vuelva 2 palabras bien de moda en estos días en el gobierno nacional. Bueno, no entremos en ese campo. ¿no? Ese yo, ya es otro cuento. Yo me refiero a nuestro ya escudo. Es otro cuento. Yo me refiero a nuestro escudo. Entonces, ¿cómo hacer que la libertad no se convierta en libertinaje y sí. que el orden no se convierta en caos? ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú vas a una familia, ¿cómo se combina libertad y orden? En una familia tiene que haber unos horarios, en una familia tenemos que decir a las 9 de la noche apagamos la luz y apagamos todo, ¿cierto? Una disciplina. Y entonces allí es donde viene todo el problema porque no hay disciplina. Y ustedes si pasan nomás analizando el vocabulario, miren que yo siempre le digo a los papás y nos reímos un rato, porque en la casa ¿quién manda? Supuestamente manda el papá y la mamá, ¿cierto? Sí. Pero el papá le dice a la niña mami, la mamá le dice al niño papi. Entonces ya le estamos entregando el poder del mando al papá y a la mamá, que no son los adultos sino los niños. Y lo más chistoso es que la mamá le dice al papá mijo. Y el señor a la señora le dice mija. Y entonces ya las palabras tienen poder. Entonces, ¿quién manda en mi casa? Papá y mamá, pero papá y mamá son esos niñitos. Son mami y papi. Mami y papi, ¿no? Entonces, nomás desde ese, pues uno dice son muestras de cariño, pero nomás con eso ya estamos empezando con una grave falencia. Yo pienso que el trabajo, más que todo, hay que hacerlo con los jóvenes, sí, pero más que todo con las familias. Hermana, ¿cuál es la ventaja que un colegio sea exclusivamente femenino? El Colegio Cristo Rey ya está ya es mixto, dieron sí. el paso a la transformación, sí. porque sabemos que hay ventajas que sea femenino, claro. Pero también hay unas desventajas. Dentro de las ventajas, ¿cuáles podríamos mencionar y cuáles han notado ustedes son las desventajas que el Colegio María Auxiliadora sea un colegio exclusivamente femenino? A ver, nosotros estamos respondiendo más que todo como algo de tradición. El colegio empezó de niñas, ¿no? Y como todavía, gracias a Dios, tiene bastante demanda de niñas, no hemos tenido la necesidad de dar el paso
hacia la educación mixta. Cierto que es ¿no? una exigencia también de los papás. Los papás dicen, no, yo quiero que mi hija esté en un colegio femenino. Algunos papás quieren, Algunos quieren. muchas niñas O no quieren. Las niñas no quieren. No quieren. La mamá sí quiere, el papá no quiere. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lógico, si están en plena adolescencia con las hormonas alborotadas, pues qué rico que aquí haya muchachos. ¿no? Muchachos, claro. Sí, entonces, y pues si uno va a ver, siempre en la casa, a no ser que pues sean esas familias atípicas que solo nacieron hombres o que solo nacieron mujeres, en las casas siempre ha habido hombres y mujeres. Hombres y Desde mujeres. que nosotros nacemos empezamos a convivir los dos sexos y Sí. en todas partes. Digamos, para muchas la excepción es estar en este colegio femenino. Nosotros estamos abiertos porque creo que también a nivel nuestro de comunidad en Colombia es de los poquitos que sigue siendo femenino. Ya en los demás se han abierto a la coeducación. Por ejemplo, a mí me dice, Sor, ¿por qué no vuelve el colegio mixto? ¿No? Hay un gran problema. Primero, la infraestructura. Hay que comenzar por las baterías sanitarias, ¿cierto? Es lo mínimo. Que están adecuadas, Solo para niñas, ¿no? pero Bueno. también hay profesores. Ah, sí, pero ellos tienen aparte, claro, sus obvio, baterías obvio. independientes. Sí, sí, obvio. Y la otra cosa, yo digo, si vamos a empezar un colegio, si vamos, porque no quiero que aquí van a decir que el próximo año María Auxiliadora se va a volver mixta, ¿no? Si se quisiera empezar esa experiencia, tendríamos que comenzar con los pequeños de transición, ¿no? Recibir pequeños, ir creciendo con ellos, porque no podemos decir, abrimos el colegio de una vez a toda clase, no solo a toda clase, no, me expliqué mal, a todas las edades, porque también hay que ir llevando esto paulatinamente. Pero el problema para mí, por ejemplo, es la infraestructura física, las baterías sanitarias y, como le digo, el colegio a duras penas puede acoger 1000 niñas. Entonces, abrir a muchachos quiere decir que muchas de esas niñas se tendrían que quedar sin estudio. Por el momento no vemos la necesidad. En cada colegio, en cada institución en Colombia, siempre hay una queja permanente de la drogadicción que ha invadido a todas las instituciones educativas en su mayoría. Puede que algunos no. Digamos, en el María Auxiliadora, siendo un colegio femenino, ¿ustedes han detectado consumo de drogas dentro de la institución? Sí, claro, porque es que nosotros no estamos en una burbuja, ¿no? El colegio no es exento de toda la problemática juvenil, de toda la problemática social. Muchas niñas, por ejemplo, cuando uno se asoma a este mundo de las drogas, tú te das cuenta que lamentablemente el consumo no ha empezado en el colegio, ha empezado en la casa. Casa. Por el primo que llegó, En la por calle. el hermano. Sí, por tantas cosas. Los vecinos, Sí, los amigos. Sí, sí. Entonces, nosotros no es que haya una gravedad, quién sabe, extrema, no, pero que se presentan Pero casos. que se presenta, Sí, se claro. presenta. Sí, claro. Una joven que termine su bachillerato en el Colegio María Auxiliadora de Dos Quebradas, ¿cómo sale preparada para iniciar una carrera universitaria o una vida laboral? A ver, eso es una buena anotación. El colegio es una institución educativa técnica, ¿no? El título que se da es bachiller comercial. Entonces las niñas en 10º y en 11º ven materias que tienen que ver con toda esta parte comercial, hacen lo que se llaman la práctica empresarial en algunas empresas de Dos Quebradas y muchas de esas empresas quedan satisfechas con el trabajo que hacen las niñas, entonces las vinculan laboralmente. Entonces las niñas, el sueño que nosotros tenemos es que salgan capacitadas, sea para el mundo del trabajo, como también para el mundo universitario. En este momento, con las exalumnas que han venido a visitarnos, la gran mayoría ya están ubicadas en el mundo laboral, en el mundo universitario y algunas están trabajando. La idea nuestra es prepararlas también que puedan ingresar a la universidad o puedan también tener oportunidades de trabajo. Y muchas, con todo lo que se está haciendo en la institución educativa de emprendimiento, muchas ya tienen sus empresas y las han generado y le dan trabajo a la gente. Eso es muy bonito ver los resultados que se logran con todo este trabajo técnico empresarial. Hermana,
Finalmente, ¿qué mensaje le quiere dejar para esta Semana Santa a las alumnas del Colegio de María Auxiliadora, usted como directora, y a las mujeres y niñas que nos estén escuchando a esta hora? A ver, no seamos, tenemos que incluir a todos, ¿no? Entonces no solo a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres, a todas las personas. A ver, mientras nosotros no volvamos a Dios, vamos a tener una sociedad bien complicada. La invitación es a cultivar la parte espiritual, a que esta semana se convierta también en una semana de reflexión, a que podamos darle un espacio para que Dios visite nuestro corazón, para que podamos volver a Él. La ciencia, todo esto de la inteligencia artificial, que tiene muchas ventajas, pero es un tema muy interesante para explorar, pero también tiene muchos peligros, pues corre el riesgo de desplazar a Dios del corazón de la gente, del corazón de los países, del corazón de los gobernantes. Poder volver a Dios, poder abrirnos a la vida espiritual, sería una gran ventaja, porque allí es donde vamos viviendo, vamos cimentando los valores que pueden transformar esta sociedad. Sor Teresita, antes de que terminemos de pronto, hoy, prácticamente hoy comienza la Semana Santa con una ceremonia muy especial en todas las catedrales. En la catedral de Pereira, pues, se va a hacer la misa crismal. ¿Qué significa esta misa crismal? A ver, la misa crismal es la celebración eucarística donde el señor obispo o arzobispo, depende si es diócesis o arquidiócesis, el jueves antes de Semana Santa reúne a todos sus sacerdotes. Entonces primero es una misa de comunión, están todos los sacerdotes al lado de su pastor y allí se bendice el aceite sagrado, el óleo santo, que después los sacerdotes llevarán a sus parroquias y esto les ayudará para el sacramento de la unción de los enfermos o para el sacramento de la confirmación. Entonces se llama crismal porque es la bendición del crisma, del aceite, que a lo largo del año acompañará en la recepción de los diferentes sacramentos. ¿Y por qué no se hace en Semana Santa, sino el jueves anterior? Porque en Semana Santa todos los sacerdotes están ocupados en sus parroquias, ¿no? Celebrando este gran acontecimiento del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección. Entonces digamos que es como una fiesta de Pascua un poquito anticipada que hace el señor obispo con todos sus sacerdotes y como que los envía a que vayan bien fortalecidos a celebrar esta Semana Santa. Hoy están entonces en la catedral a las 10 de la mañana, En todas las todos los catedrales, sacerdotes. en todas las catedrales del mundo, a no ser que pase algo así especial, están celebrando hoy la misa crismal. El padre Óscar Gutiérrez me había enviado por acá, si dice próximo jueves, o sea hoy, 30 Hoy. de marzo, misa crismal, y dice entre comillas, yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una alianza eterna. Esto es Isaías, ¿es esto? Sí, el profeta Isaías, 61, 6, 8. 8. Ajá, Ujú. sí. Entonces 10 de la mañana, ¿no? Es en la A catedral. las Sí, 10 de en la la mañana en la catedral. catedral, todos los sacerdotes de la diócesis. Sí. Bueno, a Sor Teresita Vergel Solano, directora del Colegio de María Auxiliadora de Dos Quebradas, pues muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Y no ha pasado la Semana Santa, pero le deseamos unas felices Pascuas desde ahora. Lo mismo para ustedes, que el Señor resucite en nuestros corazones. 7 de la mañana, 35 minutos.